Bueno, bienvenidos al seminario Junior. Hoy tenemos a Milena María Romero Pérez. Ella es estudiante de aquí de la Facultad de Ciencias en la carrera de Matemáticas Aplicadas. Y hoy nos va a hablar de teoría de juegos y teoría de redes para interacciones planta-polinizador. Gracias, Emilio. Ahora yo les voy a hablar de teoría de redes y teoría de juegos para interacciones planta-polinizador. Y pues primero, como matemáticos no sabemos mucho de biología, pues les quería platicar un poco de qué son las interacciones planta-polinizador. Este es un proyecto que yo he estado trabajando este semestre. Y pues miren, las interacciones, hay diferentes tipos de interacciones biológicas. Por ejemplo, está la depredación, muy común, el león ataca a la gacela, la competencia por un alimento, el mutualismo, no sé si conocen las hormigas y los áfidos. Son como sus mascotas. Exacto, son el ganado de las hormigas, los áfidos. Entonces está muy bonito porque conviven y las dos tienen ganancias de eso, ¿no? Entonces, pues algo muy bonito que pasa son las interacciones con planta y polinizador. También son mutualistas. ¿Por qué son mutualistas? Porque los polinizadores van a utilizar algo de la planta, que puede ser polen, resinas, ceras, dependiendo del polinizador, ¿no? Un polinizador puede ser una abeja, un escarabajo, un colibrí, un murciélago, hay muchos, ¿no? Entonces, ¿y qué van a obtener las flores de esto? Pues las flores también tienen una recompensa que va a hacer que el polen se disperse, se reproduzca y pues sacan los frutos y todo esto, ¿no? Entonces, siempre necesitamos la polinización, ¿vale? Algo muy característico entre los comportamientos de las especies son que pueden ser generalistas o especialistas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una abeja puede ir a diferentes especies de plantas o solo a una. Si va a diferentes especies es generalista. Si va solo a una especie es especialista. Entonces, igual las plantas pueden hacer su morfología para hacerse especialistas. Por ejemplo, ellas quieren ser un color tal que solo ven las abejas, entonces se vuelven especialistas. Mientras que si son generalistas, tienen características específicas para que muchos de esos vayan hacia ellas y se reproduzcan. Entonces, bueno, antes de eso, yo les quería platicar que esto se ha estudiado desde hace mucho tiempo y pues encontré textos que decían que en la teoría se había visto que era mejor la especialización de las especies. ¿Por qué? Pues porque la planta le conviene, ¿no? La planta, si solo le lleva a la misma planta, pues se va a reproducir mucho más fácil. Pero, en general, cuando experimentan esas cosas y ven en la naturaleza, pues se ve más un generalismo. No siempre, y depende de las características. Por ejemplo, vimos que cuando hay falta de alguna especie, pues ser especialista y se te acabó de quién eras especialista, está cañón, ¿no? Ya te vas a morir. Entonces, pues no te conviene. Hay un generalismo en esa parte. Entonces, pues esto se estudia también para ver cómo van evolucionando, cómo van evolucionando y van, qué es lo más eficiente para las plantas y los polinizadores, ¿no? Ahora sí. La teoría de juegos y la teoría de redes. Visto esto, vamos a explicar como más a detalle por qué sería útil esto. ¿Okay? Muchos textos han estudiado la teoría de juegos para las interacciones entre las personas en cosas sociales, en literal juegos, en economía, y va la teoría de redes, ¿no? Es súper común, o sea, si lo buscan, está en economía, está en socialismo y todo eso. Pero, pues también hay una parte que se especializó en teoría de juegos evolutivos. Estos se especializan en las especies y cómo estas van a evolucionar
y las estrategias que cada uno toma, ¿no? Entonces, ¿cuál es su aptitud de juego? Entonces, una teoría de juegos, pues es una rama de las matemáticas que estudia las estrategias entre los jugadores que interactúan en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, cuando juegan cualquier juego están en un juego, ¿no? Pero, por ejemplo, han oído del dilema del prisionero, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo, o por ejemplo, ¿han oído de la teoría de decisiones? Por ejemplo, si ustedes van y quieren comprar un auto, ¿cuál es el mejor? Tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Aquí? ¿Sí? Toman decisiones. Entonces la teoría de juegos, la teoría de redes y decisiones se conectan muchísimo, porque tienen que saber cuál es su estrategia, cuál es lo que deberían de elegir para tener una ganancia mejor, ¿no? Que es lo que usualmente quieren, lo mejor. Uno quiere entonces, más a detalle, como matemáticamente, un juego va a tener jugadores, va a tener alternativas, va a tener un conjunto de todas esas alternativas que puede tomar, puede tener estados en donde sea al azar, ¿no? Por ejemplo, si yo lanzo unos dados, pues va a ser al azar, ¿no? ¿Han jugado Risk? Sí. ¿Sí? Sí, todo. Ay, qué bonito. Risk, por ejemplo, ¿qué quieren? Conquistar, ¿no? Lo que quieren es conquistar. Entonces, si yo quiero conquistar, tengo que lanzar los dados. Eso no va a depender de mí, ¿no? Eso sería como una jugada al azar. Voy a lanzar los dados y eso voy a saber qué puedo hacer. Pero si no, puedo tener mis alternativas, que es yo voy a ir y atacar a otro, o puedo no atacar y formar más tropas, ¿no? Serme más grande. Entonces, esas son alternativas que conoce el jugador. ¿Okay? Y pues sus como ganancias, ¿no? El vector de ganancias de cada jugador. ¿Okay? Entonces, la teoría de redes, por otro lado, forma parte de la investigación de operaciones y usualmente la teoría de redes las soluciones son mediante algoritmos. Muy bonitos. Y pues una red es una gráfica. Entonces una gráfica son una pareja donde tienes un conjunto de nodos y de vértices. Y de nodos, sí, o vértices, y el conjunto de aristas o arcos. Entonces, por ejemplo, aquí el 1, 2, 3 y 4 son los nodos y todos estos hacen el conjunto B. ¿Sí? Y las aristas sería como A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Y ese sería el conjunto de todas las aristas. Entonces, por ejemplo, esta gráfica va a tener las B's que van a ser 1, 2, 3 y así hasta 4, ¿no? 3 y 4. Y A, pues van a ser el conjunto de las aristas. Y esas las vamos a representar, como, por ejemplo, aquí yo sé que voy de 1 a 2, entonces tengo que poner 1, 2. Sé que voy de 3 a 2, entonces tengo que poner de 3 a 2. ¿Qué me va a decir esto? ¿De dónde voy y a dónde me dirijo? ¿Okay? Entonces, bueno, aquí son entonces, en teoría de redes vamos a tener algo que se llaman trayectorias. Por ejemplo, teníamos nuestra gráfica 1, 2, 3 y 4. Y si se dan cuenta, esta gráfica es una gráfica completa, ¿no? Todas se conectan con todas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una trayectoria? Es una secuencia de aristas, como decía, ¿no? Usualmente aristas es cuando no tiene dirección, arcos es cuando tiene dirección. Entonces, en donde que vamos a tener una va después de la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, nuestro ejemplo. Una trayectoria podría ser de 1 a 3, luego de 3 a 4 y, por ejemplo, de 2 a 4.
trayectoria de 1, 3, 4 y 2. Esto es una trayectoria. Podría tener la trayectoria solo de 1 a 4, así, ¿no? Entonces. ¿Ahí no importa que esté dirigido? Sí, sí importa. O sea, en la trayectoria no importa. ¿En la trayectoria no? No. Okay. Por ejemplo, hay una que es un camino. El camino sí importa que sea en la dirección en la que tú vas. ¿Okay? Pero en la trayectoria no importa. Okay. Entonces, y por ejemplo, una gráfica es convexa, sí existe para todos los nodos una trayectoria que los una. ¿Okay? Por ejemplo, esto ya no es conexo, ¿sí? Porque no hay un camino una trayectoria de 1 a 2, no hay una trayectoria de 1 a 4, no hay cómo se conecta. Entonces yo tendría que tener algo así, ahí no me acuerdo de entonces ya es conexa. ¿Okay? Ahora, también tenemos que un ciclo es en este ejemplo, vamos a tener que un ciclo es que el inicio es el mismo que el final. Entonces, por ejemplo, este es un ciclo de que va de 1 a 3, de 3 a 4, de 4 a 2 y de 2 a 1. Todo perfecto. Y podría tener otro que sería de 1 a 4. Y aquí hay un ciclo, ¿no? ¿Sí? Todo eso es importante. Porque de aquí vamos a definir un árbol. Un árbol va a ser una gráfica conexa y sin ciclos. Entonces, si ven aquí, todos se conectan, pero no hay ninguno en un ciclo. Entonces, este es un árbol. Mientras que un árbol con una raíz voy a tener un nodo que vaya con un camino de S a todos los demás. Entonces necesito un camino que llegue de mi nodo raíz, que sería el 0, a todos los demás, inclusive. ¿Okay? Entonces, bueno, dicho esto, ¿cómo se conectan estas dos teorías? Pues la teoría de juegos y la teoría de redes se conectan en los árboles. ¿Okay? Los árboles de decisiones, también de teoría de decisiones. Es una gráfica que representa las decisiones que ocurren en una jornada específica. También en teoría de juegos se podría decir que es un juego extensivo, es una forma extensiva y que tienen un orden. ¿Okay? ¿A qué nos vamos a referir con un orden? Aquí tienen un árbol. En el árbol, mi nodo raíz sería el 1 y el 1, que es mi nodo de raíz, se conecta a hacer su siguiente paso es elegir entre cada una de estas, ¿no? Si irse a C, a D o a O. Cuando él elige, le va a tocar al siguiente jugador elegir qué va a hacer, irse a D, a C, a D o a C o a D, dependiendo de lo que ya hizo el primer jugador. ¿Okay? Por ejemplo, aquí. Este es el juego de piedra, papel o tijeras. Yo tengo a mi jugador 1. Mi jugador 1, esto es hipotético en su mente, está pensando en esto. Él piensa que va a tener ¿qué tiene que hacer? O poner una papel, piedra o tijeras, ¿no? Dependiendo de eso, el jugador 2 también él va a decidir. ¿Qué va a decidir? Poner piedra, papel o tijeras, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo como pagos? Ganar o no. Si no gano, si los dos eligen piedra, pues no pasa nada, ¿no? Volvemos a jugar. Si uno tuviera piedra y otro papel, gana el papel, ¿no? Y si tienes piedra y tijera, pues ganan las tijeras. Entonces hay como todos los posibles casos que tendrías en ese juego, ¿no? Okay. Entonces, algo más complicado. Dicho esto, vamos a tener en teoría de juegos estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues tenerlo mejor. ¿Han escuchado del equilibrio de Nash? Sí. Pues si conocen el dilema de
seguro sí, ¿no? ¿Qué es lo que le toca hacer al dilema de prisionero, ¿no? Que en realidad en el dilema de prisionero, si ven, lo mejor no es que uno gane, sino que pierdan menos, ¿no? Como que lo que yo quiero es que no se pierda tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no conozco qué va a hacer la otra persona, ¿no? Entonces yo supongo que va a ser lo peor, ¿no? Entonces, en biología se tiene la estrategia evolutivamente estable. La estrategia evolutivamente estable, yo se lo simplifiqué para lo que vamos a hacer de plantas, para que se entendiera mejor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las estrategias del jugador, que podrían ser, el jugador puede ser la planta o el polinizador, ¿no? Son mis jugadores. Que pueden ser generalistas o especialistas, que es lo que yo quiero saber, ¿no? ¿Qué les conviene más? Entonces, una estrategia va a ser evolutivamente estable cuando tenemos que los pagos de ese jugador para ser generalistas tiene que ser siempre mayor, si es mayor o igual, a ver, vamos a hacer el ejemplo, no sé. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo lo que pueden ganar, estos son los pagos, estos son la planta 1 y la planta 2, ¿ok? Entonces yo voy a tener que la planta 1 cuando es generalista y generalista va a obtener punto 25, cuando es especialista va a obtener punto 125, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo mejor que podría hacer? Ser generalista, exacto. Entonces yo voy a elegir esta, ¿ok? Ahora, yo sé que esta es generalista. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que puedo ser generalista y puedo ser especialista, igual en el 1, ¿no? Para el jugador 1. ¿Qué preferiría? Ser generalista, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, lo que a él le conviene es siempre ser generalista, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro jugador? A él puede ser generalista o especialista, entonces él tiene que ser punto 25 o punto 125. ¿Qué le conviene más? Ser generalista, ¿no? Y en este caso, ¿qué le conviene más? ¿Ser generalista o especialista? Generalista, ¿no? Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Los dos concluyen con que lo mejor para ambos, aunque no sea lo que mejor gana, es ser generalista. Porque lo que mejor ganaría pues sería punto 625, ¿no? Pero lo mejor para ambos sería ser punto 125. ¿Okay? Entonces quiero ver en ese momento qué es lo mejor para ambos. ¿Qué más? También tenemos una estructura evolutiva estable. Esto, a ver, ¿cómo se llama? Aquí nos dice que no va a cambiar si yo tengo muchas, yo ya obtuve mi solución, ¿ok? Y en una de esas cambió. Y esta parte me dice, es que aunque cambie en uno, no va a cambiar todo lo que ya obtuve. O sea, si yo ya dije que es generalista y cambió una vez en ser otra cosa, va a seguir siendo generalista. No cambia así como, cambia luego, ¿ok? Entonces, eso nos dice. Eso igual para las plantas o los polinizadores. No hay cambios tan bruscos entre una cosa u otra, ¿ok? Si se vuelven generalistas o especialistas, debería de haber un cambio grande para que se notara ese cambio, ¿ok? Ahora, la inducción hacia atrás. Esto lo vamos a hacer al final, pero bueno, a ver, se los voy a explicar más o menos. ¿Qué es la inducción hacia atrás? ¿Se acuerdan del arbolito que teníamos? Entonces, un árbol, pues, yo voy a tener aquí algo así, ¿no? Y mis pagos están aquí al final de toda mi gráfica, ¿no? Porque mi nivel, hagan de cuenta que esto es lo primero que yo voy a hacer, voy a marcar, y aquí están mis pagos. Aquí están mis pagos, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces,
es estar aquí, en este de aquí. Elimino esta parte. Para esta parte, ¿qué sería lo mejor? Pongan que este. ¿Ok? Entonces ya reduje mi gráfica. ¿Ok? Ya tengo algo mejor. ¿Qué sería mejor de aquí o aquí? Sería, por ejemplo, aquí. Y entonces al final pues yo ya tengo una ruta que debe seguir, que es la mejor, y este es mi mejor pago, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. Esa es mi inducción hacia clase. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, yo estuve estudiando un artículo que habla sobre esto, de las interacciones, y cómo se utiliza la teoría de juegos. Y ese es el modelo de Metterman. Mi objetivo es explicarlo y tratar de replicarlo para ver si en la naturaleza en realidad pasa o en laboratorio, ¿no? Porque los datos que en este artículo nos dan son muy teóricos. Entonces, pues buscamos algo como más realista, ¿no? Todavía no lo termino, así que solo llevo una parte. Entonces, hasta ahí lo encontré, ¿vale? Entonces, aquí nos muestran lo que vimos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Mis polinizadores se pueden hacer especialistas en una planta, se pueden hacer generalistas en una planta, o uno puede ser generalista y el otro especialista. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a decirle el polinizador? El polinizador me va a dar recompensas a la flor. ¿Cuál sería su recompensa? Su recompensa sería que la visitara, ¿no? Si la visita, pues ya la armó, ¿no? Seguramente va a pasar ese polen a otra plantita, ¿no? Entonces, supongan que aquí vamos a tener un 1 y un 0 si no la visita, ¿no? Por ejemplo, este no visitó aquí, entonces no le está apuntando nada a la planta. La planta no obtiene nada de ese polinizador. ¿Ok? Mientras que las plantas va a ser un poco diferente. ¿Por qué las plantas serían diferentes? Porque las plantas no nos dan una misma recompensa. ¿Okay? ¿Qué quiere la planta? Reproducirse. ¿Y cómo es más fácil que se reproduzca la planta? Si solo la poliniza uno y se lo lleva y la poliniza la misma especie, ¿no? Es la misma especie. Es más fácil que la reproduzca. Que si ella se va a otra planta, si el polinizador se va a otra planta, pues puede perderse ese polen que la de la plantita, ¿no? Entonces ya no le daría lo mismo. Entonces, aquí vamos a tener que si una planta es especialista, va a darle mayor recompensa con quien está siendo especialista y menor recompensa con la que no. Por ejemplo, si la visitara la mariposa, no le va a dar tanto porque no quiere que la visite, ¿no? La planta quiere que solo vaya la abejita, pero no la mariposa. Entonces, ¿qué le va a dar? Menos recompensas. ¿Okay? Igual, si la planta fuera generalista porque dice, no, es que yo obtengo más de que me vengan a visitar mucho, porque me gusta que... Entonces, pues le da mucha recompensa a todos, ¿no? Podría decir. ¿Okay? Y pues igual, ¿no? Si tuviera una que fuera especialista y una generalista, así pasaría, ¿no? Entonces, son los casos que tenemos para las plantas y para los polinizadores. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el modelo vamos a tener a los individuos, el número de individuos que tiene la especie y las especies que estamos manejando. En el artículo maneja como hasta 10. Entonces, pero ahorita solo dos y dos, ¿no? Para que sea sencillo. Entonces vamos a tener que los individuos, PI, pues no sé cuántos son, ¿no? Ahí sí me los van a dar. Y estos van a ser constantes. ¿Okay? Entonces yo voy a tener una cantidad. Y N siempre va a ser 2 y M igual, ¿no? Porque tengo abejita y mariposa y tengo 2 flores, ¿no? Okay. Entonces vamos a tener una matriz de las estrategias que pueden tener las plantas
y los polinizadores, que es lo que vemos, ¿no? Que puede hacer la planta y que puede hacer el polinizador. Es la misma imagen, pero aquí ya está como matemáticamente. Entonces, si ven una matriz, por ejemplo, la de primero estaba la S, ¿no? Entonces yo voy a tener S, que va a ser mi matriz, ¿no? La primera matriz. Vamos a ponerla. Entonces aquí yo voy a tener una matriz en donde, como ese es los pagos de los polinizadores de las plantas, entonces tendría la planta 1, la planta 2, la planta 1 y la planta 2. No. Sí, no. Aquí sería planta 1 y polinizador. Vamos a ponerle A al polinizador porque son feos las dos, entonces es más fácil. Entonces estos son los polinizadores. Ajá, y estas son las plantas. ¿Okay? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, si en este caso una planta es generalista y la otra es especialista? ¿Qué me va a dar la recompensa? Por ejemplo, la planta 1 es la generalista, entonces ella le va a dar mucho a las dos especies de polinizadores, pero la especialista no. La especialista solo le va a dar mucho a una. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Le va a dar una recompensa alta si está especializada y le va a dar una recompensa baja si no se especializa. ¿Ok? Entonces, se tienen muchas de estas cosas. Y la K. La K va a ser para las estrategias de los polinizadores. ¿Ok? Entonces, K, por ejemplo, 1, ¿no? Como teníamos acá, ¿qué puede hacer el polinizador? Visitar o no. Entonces lo único que me va a ofrecer el polinizador, lo que puede hacer es visitarlo o no, y eso lo vamos a decir como 0 o 1. Entonces, por ejemplo, igual, ¿no? En esta, que uno es generalista y otro especialista. Entonces el que sea generalista va a ir a las dos plantas, el que no va a ir solo a una y a la otra no va a ir. ¿Ok? Entonces estas son las estrategias, una de las estrategias que podrían hacer. ¿Ok? Hay muchas, hay 4 tablitas para cada uno. ¿Ok? Que son todas esas posibles que ven allí. Entonces para cada una de esas hay una matriz. Entonces, bueno, ya que tenemos esto, biológicamente se definen algunas cosas para que funcione todo el... Lo voy a borrar aquí. Para que funcione nuestro modelo y representemos esto. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? La producción de polen. Importa la producción, cuánto me está dando la planta, ¿no? ¿Qué me va a dar? ¿Y cuánto voy a estar llevando? ¿Ok? ¿Qué más necesito? Aquí en el artículo nos pone un costo extra por ser especialista, porque te cuesta. Es difícil ser especialista, o sea, si eres especialista, ¿qué pasaría? Pues solo dependes de una planta, ¿no? Dependes de solo uno, ¿no? Entonces es complicado obtener algo de allí, ¿no? Entonces, ser especialista como que pareciera que no conviene, ¿no? Entonces, entonces tomando en cuenta esto, vamos a tener varias ecuaciones, ¿ok? Como se supone que en el artículo no hay cambios en la población, las poblaciones son constantes, entonces tenemos ecuaciones bonitas, la verdad.
cuánto me visitó el polinizador, ¿no? A la plantita. Cuántas veces fue y qué. Entonces, si se acuerdan, esta es una probabilidad de que la visite, ¿no? Con respecto al número de la población y a las matrices que tenemos, ¿no? Y esta es cuántas especies tenemos de glúteo, ¿vale? Entonces solo es si la visitamos y cuántas veces la visitamos. Aquí tenemos unas datos en donde ¿qué nos dice? Que si yo produzco, cuánto produzco por cada individuo de las plantas, cuánto remuevo por los polinizadores y cuánto es lo que máximo que se puede llevar, ¿no? Porque son las visitas que hubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Pues si yo tengo menos visitas y más producción, pues entonces hay una escasez de polinizadores, ¿sí? Si yo tengo mayor visitas, bueno, absorción y producción total de polen es menor, entonces hay una sobreoferta, ¿ok? Tenemos muchos polinizadores, están llevando demasiado. Acá nos falta porque no se lo están llevando, ¿ok? El polen. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el artículo se supone que lo que se llevan y lo que se produce van a ser lo mismo, ¿ok? Para simplificar las cosas. Entonces, para simplificar las cosas, se supone eso. Entonces, ¿cuál sería la recompensa de una planta? Pues tendría que las visitas, si llegan o no, al valor. ¿Por qué? Porque van y regresan, ¿no? A la misma especie. ¿Sí? Igual, entonces todo esto son SIVA. ¿Y qué sería aquí? Mi máximo entre cuántos tengo y cuántos están visitando. ¿Okay? Y para los polinizadores, pues cambia, ¿no? Porque la planta nos ofrece algo extra. Entonces, igual, necesito saber si me van a visitar. ¿Y qué más? Necesito saber cuánto me está ofreciendo la planta. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, esta S eran las H y las L. ¿Cuánto me va a ofrecer la planta? Aquí es cuánto me estoy llevando y cuánto estoy obteniendo. Y aquí son cuál es el máximo de lo que me están dando, ¿no? Si de verdad todos los polinizadores se están llevando todo o no. Y bueno, aquí después se iguala los unos y aquí las H para que se vean todas las gráficas ahí. Y entonces con esto se genera un árbol de decisiones. ¿Ok? Ya regresamos a los árboles. ¿Qué voy a tener en este árbol? Voy a tener mi planta. ¿Qué puede ser mi planta? ¿Ser generalista o especialista? Este es mi segundo nivel. Si esta planta elige ser generalista, ella igual puede elegir ser generalista o especialista. Y los polinizadores igual pueden elegir ser generalistas o especialistas. Y así hasta llegar a los pagos. ¿Qué está obteniendo mi planta 1, mi planta 2, mi polinizador 1 y mi polinizador 2, ¿no? Eso en cada caso, porque no tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, si ven, van a hacer como muchas cositas. Entonces, lo que hicimos fue evaluarlo en un caso en particular, cuando tenemos una población de polinizadores que es igual a 50 y una de plantas en 100, y como hemos dicho, para simplificar, tiene que ser 1. Y mi recompensa es alta, ¿no? Si me está dando una recompensa muy alta, una recompensa no tan alta, no tan. Entonces, aquí ya no necesito C, pero
agrupados de estos y luego ir hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿aquí qué me conviene más? ¿Ser generalista o ser especialista? Ser generalista, ¿no? ¿Aquí qué me conviene más? ¿Ser generalista o especialista? Generalista. ¿Aquí qué me conviene más? Ser generalista. Aquí igual. Y aquí, pues me conviene ser especialista. Aquí me conviene especialista, aquí especialista y aquí especialista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitamos todo esto y solo nos quedamos con los más oscuritos. No sé si se alcanzan a ver. Vamos a la siguiente. Hagan de cuenta que cortamos aquí y nos quedamos con esto. Entonces aquí va un 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer el 1? ¿Ser especialista, generalista o especialista? Que el 1 este de aquí. Ser generalista, ¿no? ¿Qué estoy viendo aquí? Ser, sí, este de aquí, punto 75 o 1 menos epsilon. Yo prefiero hacer punto 75. Menos 1 menos epsilon, ¿no? Porque es más grande esto. Luego aquí, yo había elegido este, entonces, ¿qué quiero? Este o este. Entonces, 1 o 1 menos epsilon sería este. ¿Ok? Entonces, ahora, llegamos acá, a este de aquí o a este de acá. Entonces, yo quiero punto 75 o 1 menos epsilon. Este de aquí, ¿no? Entonces, nos vamos al siguiente. Pues si bien se van quitando muchos y ya no necesito ver todos, solo los que sí elegí con obscuridad. ¿Okay? No necesito ver todos los pagos, solo los que están inmediatos a eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a obtener que todos, en este caso, deberían de ser generalistas. Lo mejor para todos es ser generalistas. ¿Ok? Aquí hay, por ejemplo, aquí acabó en que, uy, ya no fue mejor, ¿no? Entonces, aquí, mejor generalistas. Este modelo se pueden ver para diferentes casos, para ver cómo se comporta en muchas poblaciones o, por ejemplo, en otros datos, ¿no? Si yo cambio la cantidad de polinizadores o la cantidad de especialistas, me va a cambiar. Hay algunos que se vuelven especialistas porque les conviene más. Mi punto de trabajar con esto es ver que en realidad qué tan real es esto, porque la verdad se ve muy bonito. Bueno, yo lo veo muy bonito y digo, ay, no sé, sí pasará. Entonces, pues la verdad eso es como mi propósito de este trabajo, ver cómo se va a comportar eso con datos reales y ver que si se cumple o no se cumple estas cosas que nos están proponiendo, ¿no? Pues eso sería. ¿Alguien tiene dudas? Yo tengo una. Sí. Para un modelo, por ejemplo, si tienes varios, si empiezas a tener muchos polinizadores y muchas plantas, tu árbol se hace enorme, ¿no? Sí. Pues crece muchísimo. ¿Sabes si hay algunos algoritmos para hacer una búsqueda, digamos, más Sí. inteligente? O sea, que ajá, todo esto se puede programar, o sea, todo esto lo hago con no, claro, sí. y es muchísimo más sencillo, ¿no? O sea, yo le digo, oye, esta es mi fórmula y necesito que tú me hagas esto, lo haces. Pero incluso en una computadora, si empiezas a tener demasiadas variables, comparar sí, se vuelve un rollo, ¿no? Sí, claro. Entonces no sé si conozcas de, por ejemplo, alguna forma de saber con esto de la inducción hacia atrás, por ejemplo, Ajá. por dónde te conviene irte sin necesariamente checar todas las alternativas o algo de ese Sí, estilo. como tener todas y luego ya ir, ¿no? Fíjate que no. Ya. O sea, no he buscado una que fuera así como tanta información que no se pudiera. Okay. Porque usualmente se trabaja con pocos polinizadores. Ok. ¿Alguien más? Bueno, en ese caso los invitamos a quedarse un ratito, traemos galletas y si les da pena preguntar, pues me las sacan con galletas. Galleta por pagar.
Pues muchas gracias por venir. Quedan invitados a la próxima charla, que es de Moisés. Igual el jueves en este salón, igual a las 2:30. Gracias. Gracias.